Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad voy a tener a un economista de primer nivel, a nivel argentino y quizás hasta mundial. Eh, es un maravilloso economista con el que vamos a charlar un poco de la coyuntura argentina, de qué esperarnos. También quizás podemos tocar algunos temas políticos si lo sugieren por ahí. Les recomiendo, si quieren ir dejando alguna consulta, bueno, ya está Adrián Ravier presente, así que si quieren ir dejando alguna consulta, ya lo podemos ir incluyendo. Ahí está. Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes Luciano, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te está tratando la cuarentena? Bien, la verdad que el trabajo de los economistas es bastante de cuarentena. Estamos guardados con la computadora, con un libro, así que creo que hay gente que la está pasando peor. No Nosotros tengas aprovechamos ni bastante hablar. el tiempo. La verdad es que sí, yo aproveché este tiempo, entre otras cosas, para tratar de contactar a los mejores, aprender de ellos y comunicar la economía, que es mi pasión. Así que Bueno, yo, bueno, yo te agradezco el espacio, creo que va a ser una charla interesante y te agradezco también las palabras. Creo que exagerás, pero las agradezco igual. de acá se ve la cantidad de libros que tenés atrás. O sea que todas las Sí, ahí va. fotos que mandás son reales. Sí, Uy, sí, sí, tengo, impresionante. tengo. Creo que lo Uy, heredé de mi padre. Que mi padre ten- tenía una biblioteca muy grande de economía, de ciencias políticas, derecho, historia, psicología, antropología. Y siempre valoré mucho eso. Y el hobby, cuando tengo tiempo, era caminar por Avenida Corrientes comprando libros usados, muchas veces que son más baratos. Pero creo que el amor por los libros me viene de ahí. y bueno, De tenés, por hecho, lo que veo, tenés me libros para cuesta, 10 cuarentenas. tengo libros creo que no me alcanza la vida para leer todo lo que me gustaría, sí, la verdad que sí. Pero bueno, Si querés no, no me contarle a... acostumbro, no me acostumbro a los libros digitales todavía. Me Bueno, compré una Kindle en su momento, pero leer libros digitales es algo que no puedo, porque si no tengo una lapicera en la mano para subrayarlos, se me hace muy complicado. bueno, sabes que a mí me Eh, pasó al revés. Yo hace unos 8 años, 10 años, arranqué con los libros digitales, que me los lea el celular mientras manejaba, porque se me hacía largo y aburrido el trayecto. Y de ahí en adelante no pude, me volvió realmente, se me hizo muy difícil volver a leer libros en papel. O sea, tanto que me regalaban libros en papel y yo me los bajaba digital para que me los lea el celular. El que me escucha y ve, digamos, cómo a la velocidad a la que lee y lo robótico que es la lectura, me quiere matar, porque dice, ¿cómo podés disfrutar eso? por ahí Pero son bueno, cosas distintas. A mí, yo ahora vivo en una ciudad chiquita, pequeña, entonces no tengo trayectos largos en el auto, en ningún medio de transporte. Yo siempre cuento que la carrera universitaria, la licenciatura en economía, la hice en el tren, viajando de Burlingame a la Universidad de Buenos Aires en Capital, y estudiaba en el tren, en el subte, parado. Cuando llegaba a mi casa ya no tenía que estudiar porque había leído en la hora y media de ida y en la hora y media de vuelta. claro, es Pero terrible. bueno, leía subrayando. Entonces, capaz que hoy no tengo el problema que tenés vos. Si yo estuviera en el auto y pudiera escuchar un audio de un libro, quizás lo haría. Claro. Eh, ¿Querés contarle un poco a la gente por ahí que no te conoce? Un poco cómo te formaste, cuál es tu especialidad y en dónde hoy en día estás en la facultad que estás dando cátedra. Les cuento, yo hice la licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Ajá, Esto empezó cuando mi padre, le dije a mis padres que iba a estudiar Administración de Empresas, ajá. y mi padre, que era empresario de toda la vida, emprendedor, me dijo, pero ¿por qué no estudias mejor Economía? Y yo no Ajá. sabía bien qué era la economía. Había tenido economía en el colegio, pero no había leído tanto. ¿Tu papá qué se Eh, dedicaba? Mi padre era martillero público, es Ah, martillero público, pero la verdad es que sabe más de economía que un economista. Y siempre con una vocación política muy grande dentro de la UCD. Entonces en su biblioteca había libros de Libertas de SEADE. ajá. La figura de Alzogaray era importante, él tenía una foto con el ingeniero Alzogaray, de quien siempre hablaba maravillas. Y después él en la UCD fue candidato a diputado nacional, fue candidato a diputado provincial,
fue candidato a intendente de Hurlingham. Y bueno, las internas las ganaba, pero después siempre con el Partido Justicialista Perdí ahí. perdía las elecciones. La verdad que su paso por la política fue breve. Y nunca quiso meterse en política dentro del justicialismo. Siempre fue fiel a la UCD. Y bueno, pero la verdad que en mi casa se respiró siempre la política, la economía, los programas de televisión de las 9 de la noche. Recuerdo mucho a Mariano Grondona, a Neustadt, entrevistas a Tato Bores, por supuesto, hablando Qué de actuales cuestiones. son. Sí. Claro. Entonces todo eso yo lo viví de muy chico y la economía la respiré en mi casa, la política, todas estas cosas. Y cuando se me dio por estudiar economía, bueno, estudiar empresas, él me dijo estudiar economía y me fui a buscar el programa. Me acuerdo que fui a la Universidad de Morón, que era la más cercana que tenía. Y el programa me gustó porque a mí la matemática se me hacía fácil. Y después todo lo demás era cosa natural en mi casa, ¿no? Me costaba mucho la química, la física, la biología, el arte, la arquitectura, todo eso estaba descartado. Así que cuando tomé el programa de economía me gustó, pero la realidad es que no tenía idea de qué iba a hacer después de estudiar economía. Y bueno, el paso por la Universidad de Buenos Aires fue muy, muy interesante porque cada vez que yo volvía y tenía con mis padres largas charlas de economía, él me decía, ¿qué estudiaste hoy? Yo digo, bueno, hoy me enseñaron que Keynes es el salvador del capitalismo. Y él me decía, pero bueno, vení conmigo a la biblioteca y me daba un libro, por ejemplo, del Centro de Estudios sobre la Libertad, que era Keynes en Harvard. Y yo lo leía. Y después un día leí Planificación para la Libertad de Mises, otro día leí Hayek, Rothbard. Esos autores estaban en la biblioteca. Y poco a poco se los fui robando esos libros y pasaron ¿En a la estar en mi facultad no biblioteca. te los dieron? ¿En la facultad no te los dieron o sí? Nada, absolutamente nada. De hecho, Me cada vez pasó que lo mismo. yo levantaba la mano y preguntaba mucho a los docentes, porque la realidad es que en la Universidad de Buenos Aires el primer año vos podés tener más de 100 alumnos en el aula. Pero después de tercer año ya te diría que los grupos son muy pequeños, de 20, 25 alumnos en economía, pues somos muy pocos. Entonces ahí los grupos permitían mucho más la interacción y el docente en economía suele tener una pasión por la economía. Entonces el intercambio de ideas siempre es bienvenido. Entonces yo cuando terminaba las clases siempre me acercaba a los docentes y generé muy buenas amistades con mis docentes de la UBA, más allá de la diferencia de ideas, porque ellos son de la CEPAL, son keynesianos, son marxistas. Incluso con Axel Kicillof, que fue mi profesor de una materia optativa que se llamaba Economía Marxista, yo hablaba mucho con él. Él sabía que yo era austríaco, liberal, él era marxista, pero a él le gustaba mucho la historia de las ideas, Menger, daba seminarios de Adam Smith, de todos los clásicos de Marx, pero también de Menger. Tenía una lectura muy rara para mí de los autores austríacos, pero propio de que nunca debe haber leído a los austríacos más modernos como Mises y Hayek. Pero la verdad es que a mí, no sé, Daniel Heyman es un profesor que recuerdo mucho, Juan Carlos Propato de Cuentas Nacionales. Heyman es un autor que tiene un libro de alta inflación, que escribió con Axel Leichenfeld sobre macroeconomía. Bueno, hay Jorge Schwarzer, que era un economista que habla de la estructura económica argentina de manera muy intervencionista, pero más allá de la diferencia de ideas, que era clarísima, a mí me gustaba mucho hablar con ellos y todos siempre fueron muy atentos de recibirme en sus oficinas, de escucharme, de leer las cosas que yo escribía. Así que tengo al día de hoy una buena relación con mis docentes de la UBA y soy miembro de la Asociación Argentina de Economía Política, que es una asociación que reúne a 500 economistas de todo el país, de todas las universidades públicas y privadas, que una vez al año se reúne en alguna universidad nacional. Y la verdad que yo voy con mis ideas austríacas y me reciben muy bien y hago mis presentaciones. Se llena siempre de alumnos de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, porque me invitan cada tanto a dar charlas allá y los alumnos se acercan. Y la realidad es que disfruto mucho el intercambio en esa sociedad. De hecho, siempre le digo a los austríacos, vengan conmigo a esta reunión para que seamos parte de la economía, porque si no nos marginamos, nosotros solos nos reunimos con otros austríacos, con otros liberales, hablamos entre nosotros, nos convencemos de todo, pero la verdad es que uno se enriquece mucho de hablar con gente que piensa diferente. Y yo Sí. trato un poco eso, me salgo a veces de los lugares más cómodos y trato de ir a los lugares más hostiles, obviamente,
siempre con respeto, digo, miren, yo pienso esto, pienso que el mercado funciona, el mercado coordina, siento que el Estado no funciona, o sea, todo lo contrario que ellos. Y no solo por corrupción, por burocracia, sino porque falta de incentivos, hay un montón de razonamientos que la verdad es que ellos también lo saben. Entonces está muy bueno poder generar esos intercambios y conocer gente y después, como no, bueno, a ver, terminando la respuesta, porque me voy por las ramas, yo hice la licenciatura en Economía en la UBA. Ajá. Cuando estaba en el último año, me acuerdo que fui a sacar unas fotocopias y había al lado mío un diario blanco y negro, muy, muy finito, con pocas hojas, y lo miro y era un diario que desarrollaba la Fundación Atlas del Sur. Y el presidente era Gabriel Salvia, y trabajaban con él varios economistas que hoy son bastante conocidos, como el Lacha, Gustavo Lázari, Ajá. Martín Simonetta y Pablo Ido, que eran tres jóvenes economistas a quienes yo les debo mucho, porque yo me acerqué mucho a ellos siendo muy, muy joven, y ellos me dieron un lugar hablando con ellos para intercambiar. La realidad es que me vino muy bien. Bueno, y Gabriel Salvia también. Eso después se llamó Fundación Atlas para una sociedad libre, después cambió el nombre a Fundación Atlas 1853, porque había una Atlas de Estados Unidos y querían distinguirla, entonces 1853 por Alberti, por las bases, por la Constitución. Pero bueno, ahí, en ese diario, en la última hoja, había un anuncio de un seminario de Escuela Austríaca de Economía de Juan Carlos Kachanowski en Ajá. SEAD. Y entonces Ayer, después invité ayer a todos estuve mis con el hijo, compañeros. con Nicolás. Estuvimos Ayer estuvo hablando con Nicolás, Nicolás. lo vi. Nicolás es muy, muy amigo mío. De hecho, tenemos muchos trabajos en coautoría y siempre estamos en contacto. Somos coeditores de la revista Libertas también. Pero bueno, en ese momento yo a Nicolás todavía no lo conocía, lo conocí justamente por Juan Carlos. Pero bueno, asistí a ese curso de NSADE, me encantó, la verdad que Kachanowski era un profesor extraordinario y ahí dije, yo quiero hacer mi maestría en SADE. Entonces, cuando terminé mi licenciatura, evaluando qué hacer, la verdad que yo terminé en el 2002. Tenía una pasantía en el Banco Provincia de Buenos Terminaste Aires, la licenciatura en el 2002, o sea, en pleno lío. en pleno desastre. O sea, el 2001 yo trabajaba en el Banco Provincia, me acuerdo que no había podido salir del Banco Provincia por los problemas que había en las calles. Ahí en Microcentro no se podía salir. Tuvimos que salir como a las 10 de la noche, en algunos días por todo el despiole que había en los bancos. Y en medio de ese lío, eso fue en 2001, 2002, en el medio de todo eso a mí terminé la licenciatura y dije, quiero estudiar en SEAD. Entonces fui, golpeé la puerta y digo, quiero hablar con el rector. Y me recibió Martín Krause. Y yo a Martín lo conocía por leer artículos en Libertas, pero no tenía relación con él. Entonces le digo, mira Martín, yo quiero estudiar acá, pero no tengo un peso. Y él me dijo, bueno, pues yo había estudiado en la universidad pública, gratuita, digamos. Y él me dijo, bueno, mirá, la verdad que yo trabajo una pasantía, yo vivía de esa pasantía. De hecho, mis padres habían pasado muy mal en 2001, se habían ido a vivir a otra ciudad, entonces yo quedé complicado, eh, viviendo solo ya. Y ahí se dio que, bueno, Martín me dijo, mira, hagamos una cosa, vos trabajás para nosotros y nosotros te becamos. Y la tarea que me dio fue traducir al español todos los artículos de Libertad. La traducir al español no, editar todos los artículos que estaban publicados en Libertad para que estuvieran disponibles de manera digital. O sea, ellos tenían el trabajo en el libro, pero no en digital para poder ponerlo en la web. Así que me iba todas las tardes, después de trabajar y de estudiar y demás, cuando podía, las tardes que no teníamos clases de SEADE, me iba a escanear las libertas, que se pasaban en un archivo en Word, y los editábamos para que estén disponibles. De hecho, si ustedes entran hoy a la página de SEADE, pueden acceder a todas las revistas Libertas. Y ahí las van a poder ver. La verdad es que para mí fue muy útil haber hecho eso. Lo hice con un montón de egresados de SEADE que colaboraron. O sea, yo me ocupaba de digitalizarlo, pero después el corregir el texto lo hacían graduados de SEADE que querían colaborar con la idea de que Libertas esté digitalizada. Y bueno, fue una actividad que me permitió estudiar en SEADE y recibir la maestría. Cuando termino la maestría, le digo a Martín Krause, le digo, quiero hacer mi doctorado. Justo había hablado con Pablo Guido, que él se había ido a estudiar el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Pablo Guido es un economista, ahora vive en Neuquén. Estaba también muy asociado a Juan Carlos Kachanowski, a la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala.
Bueno, Pablo se había hecho el doctorado allá y le digo, Pablo, contame cómo es el tema del doctorado que me interesa. Me contó y ahí hablé con mi hermano que vive en Madrid, Leo Ravier, y le dije, Leo, paro en tu casa y hago el doctorado. Y él ya casado, ¿no? Y de hecho tuvo una hija allá en Madrid. Bueno, la cuestión es que me aceptó, con lo cual me fui a parar a su casa para hacer el doctorado un tiempo. Para ese entonces yo ya había trabajado 3 años en Citibank, o sea, trabajar en LSA, estudiar en LSA me vino muy bien, me abrió un montón de puertas, entonces ya entré a Citibank, en Citibank trabajé un poco más de 2 años, casi 3 años, y en un momento fue muy difícil renunciar porque trabajar en una multinacional en Argentina, en esa etapa 2002, 2004, 2005, era difícil conseguir un cargo bien pagado y demás. Yo ya vivía solo, estaba cómodo, pero también mi vocación era estudiar. Entonces yo iba a Citibank con un libro, me volvía con un libro, no había la hora de leer. Así que en ese momento renuncié al banco y me fui a España a hacer el doctorado con Jesús Huerta de Soto de tutor. Ahí me ayudó Martín Krause, que me recomendó para que pudiera estudiar con Huerta de Soto. Y bueno, y ahí ya entré en un círculo, justo se creó el Instituto Juan de Mariana en Madrid, yo justo estaba ahí, firmé como fundador, pero no tenía participación más que un acompañamiento moral. Conocí a Massimiliano Neri de Italia, conocí el Círculo Austríaco de Roma, Oh, conocí a espectacular. Lorenzo Infantino, conocí a Gabriel Calzada, que hoy es rector de la Universidad Francisco Marroquín. Me colocó en un mundo nuevo, digamos, no solamente con los liberales argentinos, sino entrar ahí. Y hice una buena amistad con Gabriel Calzada, él me contaba que se iba al Juan de Mariana, además del Juan de Mariana, él se iba al Mises Institute todos los veranos a trabajar. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos en el Instituto Mises, unos 3 meses, y ahí conocí a Roger Garrison, que un poco me dediqué a eso, a la macroeconomía del capital. Garrison vivía en pocas cuadras de la Universidad de Auburn y del Instituto Mises, entonces lo llamaba por teléfono y digo, Roger, quiero hablar con vos porque no entiendo acá qué hiciste con este gráfico. Y Garrison se venía al Instituto Mises, se sentaba al lado mío y con la lapicera me decía, mirá, esto es así, así, así. Yo lo mataba a preguntas y la Qué verdad lindo, que fue muy generoso. Lo mismo qué lindo. Joseph Salerno, Walter Block, Hans Hermann Hoppe, Jorge Guido Ulsmann, David Gordon, y te puedo seguir, Claro, Robert Murphy. primer nivel, claro. Tuve y además conocí ahí lo que es trabajar de investigador. O sea, esto de... Porque en Argentina uno trabaja en una empresa y después va un rato a dar clase. Y ya está. Allá yo me acuerdo que te levantabas a las 8 de la mañana, trabajabas hasta las 5 de la tarde en un escritorio leyendo libros de economía. Hacías investigación full time todo el tiempo, digamos. Y Claro. después de preparar tus cosas y generar discusiones con otros colegas, había gente de Eslovaquia, de Eslovenia, no me acuerdo ya, de Viena, de muchos, no, muchos norteamericanos, éramos 15. Yo compartía oficina con Vladimir Krauss, que era un ruso, que vivía en Alemania, que era el mejor alumno de George Reisman, que hizo su doctorado con Mises. Conocí a Reisman también, que me firmó el libro. Capitalismo se llama, son 2000 páginas, un manual el más grande que conozco. Y bueno, fue una experiencia única. Cuando vuelvo a Argentina, vuelvo a SEADE, SEADE me toma como investigador, y entonces empiezo a publicar artículos en Libertas. Martín Krause me ofrece dar clases con él en la Facultad de Derecho de la UBA. Logramos enseñar economía austríaca en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Me da la oportunidad de dar clases de maestría en SEADE mismo. Entonces ya me voy metiendo en la docencia, en la investigación. La verdad que a Martín le debo todo. De hecho, un día viene y me dice, Adrián, quiero hacer un libro de economía, un manual para la Facultad de Derecho, para nuestros alumnos. Me dice, lo hacemos juntos, y dale, Martín. Entonces tuve la oportunidad de hacer un libro que es Elementos de Economía Política, un libro de más de 1000 páginas. Lo hicimos con él y con Gabriel Zanotti. La verdad que para mí fue una etapa muy linda. Ayer o hoy publicaste dos libros de Zanotti. Sí, se me dio por en los últimos días, la verdad que no tenía historias para contar, entonces le voy poniendo fotos de los libros que escribimos y voy contando un poco la secuencia. Pero Zanotti me ofreció en algún momento escribir un prólogo para sus libros, que se iban reeditando en Unión Editorial. Para mí un lujo, porque imagínate que él es un maestro, para mí es... Ah, eh, pero bueno, la verdad que me leo todos sus libros, porque realmente valoro mucho la epistemología de la economía austríaca que él desarrolló. Me parece que en filosofía de la ciencia o en epistemología, Zanotti está encima de todo el resto de los norteamericanos,
está pasos arriba y es uno de los pocos temas donde los argentinos que se han formado con él están muy bien formados en filosofía de la ciencia, incluso por encima de los autores que mencionaba antes. Entonces la realidad es que eso fue un poco lo que intentamos con Iván Carrino en esto de que la maestría en Economía y Ciencias Políticas en SEADE, que ahora la codirigimos los dos, dijimos, volvamos a ese SEADE en el que yo estudié. Entonces hablamos con Alberto Venegas Lynch, hijo, y digo, Alberto, te necesitamos. Y Alberto se ofreció a dar clases en línea, digamos, online, da un curso de enfoques económicos institucionales. Logramos recuperar a Roberto Kachanowski, que él daba economía superior, entonces ahora da economía superior otra vez. A Gabriel Zanotti, que ya no estaba en ese ADE, lo recuperamos. Ahora estamos viendo de recuperar a Ricardo Manuel Rojas. Vamos de a poco, en la medida que podemos, porque hay docentes también, hay un cuerpo docente espectacular. La verdad que es un orgullo dirigir esa maestría. Y la verdad que desde que recuperamos a estas personas, sumados a los que estaban y sumados a propuestas de formación intensiva, porque tenemos alumnos de Venezuela, de Perú, de Brasil, de Colombia, alumnos de Jujuy, de Santa Cruz, de Neuquén, de todos lados. La realidad es que se volvió un programa extraordinario y cada vez que todos estos alumnos viajan a Buenos Aires para recibir la formación intensiva, yo voy a Buenos Aires, me junto con todos y la realidad es que es un enorme placer. Claro, me imagino. Yo creo que ahí se está gestando un grupo de futuros docentes que también van a enseñar estas cosas en los lugares donde viven y un poco estamos descentralizando estos programas para llegar a más gente. Bueno, la verdad que el currículum que tenés es extraordinario, por eso me interesaba charlar con vos. Resumiendo, licenciado en Economía, tenés una maestría y un doctorado en Economía, y dan clases en la facultad y con Iván Carrino en SEADE, ¿no es cierto? De allá de Buenos Aires. Eso en SEADE. El tema es que en el 2010 yo daba clase en la UBA, en Derecho y en Economía. Daba clases en la Universidad Católica Argentina, una materia de textos clásicos con Marcelo Recico, en la carrera de Economía. Daba en la maestría en Comercio Internacional de la Universidad del Salvador, daba en posgrado y también daba en Economía en grado. Pero en algún momento me casé y me vine a vivir a La Pampa. O sea, tenía 2 hijos en ese momento muy chiquitos. Había trabajado también en la Fundación Hayek, que fue una experiencia muy linda también. Y me vine a vivir a La Pampa. Y ahí me recibió muy bien la Universidad Nacional de La Pampa. Tengo prácticamente un full time trabajando acá. Enseño economía, en la Facultad de Económicas, en la Facultad de Agronomía enseño microeconomía agraria. Y la verdad es que con formación virtual he logrado, sigo con Guatemala, sigo con España, sigo con Juan Carlos Kachanowski, habíamos llegado a dar clases en el Swiss Management Center University, que es un programa suizo con presencia en América Latina. Y la verdad que teníamos alumnos de todas partes, de Colombia, de Bolivia, de México, gente en Miami, gente en España, cursaba con nosotros, Guatemala, por supuesto. Y eso me permitió vincularme mucho con América Latina. Muchos de nuestros alumnos eran decanos de facultades, de escuelas de negocios, y de repente me decían, Adrián, quiero que vengas a enseñar en Colombia todo esto que me enseñaste virtualmente en este programa de doctorado en economía suizo. Y yo, bueno, vamos. Entonces me iba a Colombia, y me fui a Bucaramanga, me fui a Bogotá, o me iba a Ecuador, a Guayaquil o a Quito, porque tenía alumnos que me invitaban a hacer lo mismo. Y así fui invitado por casi todos los países de América Latina, y la verdad es que tuve experiencias y conocí gente que la verdad es que se aprende un montón. Oportunidades de... Pero bueno, en Argentina me aislé en La Pampa bastante. Si bien SEADE está en Buenos Aires y voy mucho, trato de ir todos los meses, la realidad es que en La Pampa tengo también un full time que me ocupa y hago la típica formación del docente. Cada vez tengo menos tiempo para escribir, pero vamos buscando. La cuarentena sirve para volver a escribir. Vamos a ver si puedo sacar algo nuevo. Mira, bueno, dado que tu formación, vos me dirías que tu pensamiento es austríaco, podríamos definirlo así. ¿Cuál es tu lectura? Sí, a mí, bueno, te interrumpo todo el tiempo, pero Sí, dale. a mí me gusta más lo que hace Peter Boettke, este profesor norteamericano. De hecho, acá tengo un libro y lo recomiendo. Estoy escribiendo una reseña ahora, que es Viviendo la Economía.
el libro es Living Economics, pero creo que fue Iván Carrino que colaboró en la traducción al español, y el libro es muy bueno. Bueno, Peter Bethke dice que la economía austríaca ha muerto. Y digo, ¿cómo es esto? Sí, la verdad que la economía austríaca como tal ha muerto. Ahora hay algo que se llama el Mainline Economics, que es algo que incluye la escuela austríaca, pero que se completa con James Buchanan y el Public Choice, o la escuela de la elección pública, Ronald Coase y el análisis económico del derecho, con Douglas North y la nueva economía institucional, con Vernon Smith y la economía experimental, Elinor Ostrom y la escuela de Bloomington. O sea, vamos ampliando en un enfoque mucho más rico, más completo, con un renovado interés por las instituciones. Y la verdad que a mí me gusta mucho porque llega un momento que ya seguir leyendo economía austríaca, a mí bueno, acá tengo de hecho por ahí debe estar la colección de todos los libros de Buchanan, ahí negros abajo. Son 20 volúmenes de Buchanan que espero algún día terminar de leerlos. Que la realidad es que me enriquece mucho más que seguir leyendo literatura austríaca. Entonces yo creo que hoy soy tan austríaco, o sea, me gusta tanto la economía clásica de Adam Smith, de David Hume, de Adam Ferguson, de David Ricardo, de Say, de Bastiat, como textos del Public Choice o de la economía austríaca o otras cosas. La verdad que me está gustando salirme un poco de la economía austríaca para ver otras cosas que son tan consistentes como las primeras. Bueno, vamos a tratar de responder. Ahí está diciendo Iván Carrino que hizo una revisión de la traducción de Viviendo la Economía. Pero fue un aporte importante, la verdad. Uno que me debe una charla, que le escribí. Ya te va a responder. Lo que pasa es que Iván está en una... full, está muy demandado. Me imagino. Anda full y lo felicitamos por eso. ¿Cómo ves, vos como economista, vamos a empezar a leer las preguntas, pero que es el tema de hoy, ¿cómo ves la economía actual? ¿Cómo la ves para el 2020? Y en algún momento vamos a poder, como Argentina, vamos a poder salir de esta barro en el que estamos metidos hace décadas. Esa es una pregunta difícil. Ahí está. Déjame destacar algo que veo que no se dice mucho. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Volvió? Sí, te veo, sí. Quería destacar algo que lo veo bastante ausente en todos los análisis que se hacen del tema del coronavirus y la crisis económica y demás, que es todo lo que está ocurriendo de manera privada, toda la respuesta que el mercado da al coronavirus y que prácticamente pasa totalmente ignorada, digamos. Leí una nota de Martín Krause el otro día, me hizo pensar mucho en esto y la verdad es que creo que hace falta enfatizarlo. Digamos, todo el mundo pone el foco en las políticas sanitarias del gobierno, pero la realidad es que hay 45 millones de argentinos que todos los días están cambiando su manera de vivir para adaptarse a la nueva situación, y esto implica el quedarse en casa, en gran parte. El teletrabajo está creciendo muchísimo, el Zoom nos da la oportunidad de tener clases virtuales, en grado, posgrado. Han pasado, según veía el otro día, de 2 millones de cuentas en todo el mundo a más de 25 millones de cuentas en todo el mundo y sigue creciendo. Estamos viendo empresas que empiezan a generar ofertas digitales, creando páginas web, llevando los productos a tu casa para que no tengas que salir. No sé de amigos que trabajan en supermercados donde de repente están recibiendo los pedidos, no supermercados pequeños, ¿no? O almacenes grandes, digamos, reciben pedidos por WhatsApp y arman los pedidos y la gente los va a buscar. Estamos viendo un enorme esfuerzo de empresas que de repente producían algo que hoy no está demandándose y ahora quieren producir barbijos o quieren producir respiradores o quieren producir cosas que se necesitan. Entonces hay una respuesta de mercado fenomenal para resolver este problema que hoy tenemos y adaptarse a las circunstancias. Creo que eso es... hay que rescatarlo y hay que mencionarlo porque el mercado responde. Y la verdad que el Estado después genera muchas veces problemas, y hay que decirlo. O sea, en un mercado, a ver, uno dice, teníamos una cantidad de barbijos o de respiradores y de repente hay una enorme demanda por estas cosas. Los precios suben cuando aumenta la demanda y esto lo enseñamos en economía. ¿Cómo responde el mercado? Cuando el precio sube, se generan incentivos para que ciertas personas salgan a ofrecer más respiradores, más
más de todas estas cosas justamente para abastecer un mercado que está demandando más de estas cosas. Si el Estado controla precios y te deja el precio del barbijo abajo, no hay incentivos para producir más barbijos y en definitiva no son suficientes para la enorme demanda que hay. Entonces el mercado lo podría resolver muy rápido, pero el Estado obstruye esa solución. Y en esto podemos ver miles de problemas, que el Estado mismo está evitando que el propio mercado, si se lo deja, te soluciona muchos más problemas de los que estamos viendo. Creo que los controles de precios, creo que estas inspecciones que se hacen en un montón de negocios para ver si están tocando los precios, si los están subiendo, o si hay desabastecimiento. Te clausuran el negocio si aumentás el precio, y si el producto no está en la góndola, también te clausuran el negocio. Esto es una locura. O sea, estamos cada vez un poquito más cerca de Venezuela. Estamos perdiendo libertades individuales, estamos perdiendo negocios, y esto se va a sentir muy fuerte con quiebras de empresas, con pérdidas de puestos de trabajo. La realidad es que el impacto económico de la cuarentena se va a hacer sentir, y ahí es donde la gente va a empezar a exigir parar con esto, ¿no? Yo saqué una nota, creo que en Infobae, que era que el exclusivo foco en lo sanitario está olvidándose por completo de la economía, y creo que ese ha sido el llamado de los economistas en las últimas semanas, de salir a decir, ojo, que estamos destruyendo la economía, que ya venía golpeada, que ya venía en crisis, y hay gente que no puede más. Entonces salieron un montón de empresarios de incluso atacar a Alberto Fernández por algunas palabras desafortunadas que dijo, como que ellos son, bueno, cosas que han dolido mucho, digamos, al mercado, de que en definitiva no sostiene el mercado, como a todas las sociedades del mundo. Y si atacamos a las empresas, que son las que dan empleo, las que producen y demás, mucho más grave aún. ¿Te parece que Entonces, parte de esos ataques se pueden estar refiriendo al desconocimiento de lo que realmente es el mercado? Se lo pone como una imagen quizás ideal en el sentido de una idea, pero que no se lo baja a tierra a la hora de hacerlo pensar que son personas abasteciendo, produciendo y consumiendo. sí, en definitiva es la mentalidad anticapitalista de la que ya nos hablaba Mises, que en América Latina está muy extendida, y hay todavía, lamentablemente, o sea, el lucro está mal visto, el ganar plata está mal visto, el emprender está mal visto. Parece que el empresario es un ladrón y no un héroe, como lo vemos nosotros, ¿no? Una persona que es la que genera empleo, la persona creativa, la persona innovadora. Yo creo que hay que rescatar esa figura. Yo celebré de alguna manera que aquí en la Universidad Nacional de La Pampa se creó una carrera de licenciatura en Administración de Empresas con orientación en emprendedurismo, y hay muchos talleres de emprender y emprender, digamos, de que el alumno, en lugar de querer ir al gobierno, a la casa de gobierno a trabajar, tenga ganas de emprender y crear y competir y exportar y salir de la comodidad de los puestos del empleo público. Yo creo que ahí hay un desafío muy grande, porque a su vez todas las condiciones, hay una broma que circula en las redes que dice, si vos sos trabajador, creador y innovador y demás, te castigan con impuestos, y si no haces nada y te quedas en tu casa, te ayudan con subsidios. Y bueno, eso genera incentivos totalmente negativos, y es lo que hay que romper. Creo que hay que hacer un llamado a toda la gente, especialmente a los jóvenes, que exijan un cambio cultural, y que quieran emprender y quieran crear, y es la única manera de crear valor y empezar a crecer de nuevo. Ahora, vos me preguntabas por la crisis económica. La realidad es que esta situación va a generar seguramente una pérdida de recaudación que va a complicar mucho al gobierno para poder sostener los niveles de gasto que venía teniendo y poder ampliar todos los programas de ayuda y subsidios que quiere expandir. La realidad, por lo que se puede ver, es que este gobierno va a perder recaudación, no tiene acceso a deuda, porque tenemos a Guzmán haciendo no se sabe qué, donde no se sabe, o sea, ahora ya declaró el default y pateó el tema de la deuda para el año que viene, pero ese atraso en haber resuelto un problema que se resolvía muy fácil, porque los acreedores estaban dispuestos a aceptar una quita de deuda, una postergación en el cobro de los intereses de deuda. Argentina podría estar muy liviana, digamos, en una situación fiscal si hubiera querido, porque a su vez había un equilibrio fiscal primario heredado del gobierno anterior. Yo creo que era muy fácil resolver la cuestión, y Guzmán se atrasó y empezó a demorar la cuestión. Después se hizo mucho más compleja con el coronavirus y ahora se postergó un año. Entonces Argentina no tiene financiamiento.
Y parece ser que lo único que este gobierno va a ser emitir moneda, y esa emisión monetaria va a aumentar la inflación. Yo veo el dólar muy alto en los próximos, empezando a subir en los próximos días, encaminándose a los 100 pesos, pero quién sabe el límite, ¿no? Porque con los niveles de emisión monetaria que estamos viendo, o sea, el Banco Central está emitiendo en un día, perdón, en un mes, el equivalente a todo el año anterior, o al 50% de todo el año anterior. Es realmente asombrosa la cantidad de pesos que se están emitiendo. La realidad es que todo eso tarde o temprano va a ir a precios, porque no hay demanda para recibir ese dinero. Y eso va a ir al dólar y va a golpear la demanda de dinero. Y si la demanda de dinero colapsa, como ha ocurrido tantas veces en nuestra historia, la inflación se va a convertir en hiperinflación y vamos a sufrir una nueva crisis económica muy fuerte. Yo creo que ya es inevitable, y ahí sí estoy dando un escenario muy negativo, pero ya no veo manera de que este gobierno, en esta situación de crisis por el coronavirus, por el default recién declarado, por los problemas que tiene y no resuelve, por las medidas económicas que estamos viendo, creo que Argentina lamentablemente va a tener uno de los años más duros de toda nuestra historia en materia económica, con hambre, con desempleo, con pobreza creciente. Creo que la situación es muy grave y creo que lo que queda de 3 años más no lo veo a Alberto Fernández o al equipo económico enfrentando las dificultades que tienen. Creo que soy muy pesimista realmente de lo que va a venir. Para que te quedes tranquilo, hablé más o menos con 10 economistas, todos de primera línea, y ninguno fue optimista. Así que la siguiente charla tiene que ser con un psicólogo para la gente que está, que está mirando. Desgraciadamente, bueno, Bueno, es la verdad y no creo que omitir la verdad sea para nada positivo. Me parece que tenemos que empezar a pensar, dado que el escenario más probable es ese, bueno, ¿qué hacer para poder cambiar y pensar un futuro mejor? ¿Cuál te parece que sería ese camino? bueno, primero te quería decir que tengo muchos amigos que cuando hablo estas cosas y muestro estos escenarios tan pesimistas me dicen, ponele onda, tirá alguna cosa Exacto. positiva. Y le digo, es que yo la verdad que soy un tipo optimista en la vida, ¿no? Siempre tiendo a mirar el vaso medio lleno. Pero en economía, cuando uno se pone más en científico social, digamos, en estudiar la realidad, hay que ponerse serio y analizar con objetividad. Y ahí cuando uno analiza la emisión monetaria que hay, el poco acceso a deuda que tenemos, o nulo, los niveles de desequilibrio fiscal, y miramos un mundo cerrado, un mundo que además ya no demanda tanto las cosas que producíamos, es muy, muy difícil ponerse optimista. Yo creo que el mundo va a tener, sí, a ver, no se sabe todavía cómo termina el tema del coronavirus, cuándo termina. Los datos sanitarios de España que se ven ahora habían mostrado una caída pronunciada de los muertos día a día, venían bajando, pero de repente volvió a subir, después volvió a bajar. La realidad es que es muy gradual y puede volver a subir, o sea que ahí es muy difícil entender el desenlace del coronavirus. Creo que va a estar ahí y va a ser un problema con el correr de los meses. Que se esté hablando de extender la cuarentena, no se sabe hasta cuándo, también es muy grave, porque la realidad es que los negocios no están vendiendo y se les está exigiendo que paguen impuestos como si estuvieran vendiendo. Impuestos y salarios y alquileres y todos los costos que las empresas tienen, lo tienen que seguir enfrentando sin ingresos. Entonces esto también es, lo primero que van a hacer es dejar de pagar impuestos. Y Tratarán de sin, pagar sueldos. y sin ahorros, porque encima veníamos de cuántos años. Yo hace 10 años que ejerzo profesionalmente la actividad inmobiliaria y tuve 5 recesiones. O sea, Bueno, se hace difícil en ese contexto. Bueno, hace poco, a ver, hay que ver hasta dónde uno puede retroceder para ver cuándo creció la Argentina, ¿no? Porque nosotros veníamos, antes de Macri, con Macri, 3 de los 4 años tuvimos crisis. Solo el 2017, y la Argentina más o menos recuperó lo del 2016. Pero si vamos para atrás teníamos 5 años de estancamiento. Y si vamos para atrás hasta el 2008, ese crecimiento 2003-2008 en realidad fue una recuperación económica de la caída del 2001-2002. O sea que tampoco habíamos crecido realmente. Y después toda la década del 90 veníamos de una década perdida en los 80. O sea que no sé cuánto hace que Argentina no crece. Llevamos décadas y siempre hacemos lo mismo, ¿no? Desequilibrios fiscales que se monetizan o que se financian con deuda, que por ahí si te financias con deuda tenés un crecimiento de corto plazo que después explota y volvés para atrás.
La realidad es que no salimos de esos problemas y es muy difícil ver un cambio. Hoy, la verdad que pedirle al gobierno equilibrio fiscal parece difícil, pero sin duda, yo saqué una nota en el Cronista que se llamaba, que decía, Hacienda debe bajar el gasto, Hacienda debe bajar el gasto, cambiar cualitativamente el gasto público y arreglar el tema del default, de la deuda. Bueno, no hicimos ninguna de las tres cosas, ¿no? A ver, si la recaudación te baja 20%, lo más normal sería que el gasto público baje un 20%. Es verdad que en Argentina, con el nivel de inflación que tenemos, vos podés mantener constante el gasto sin ningún ajuste, y en términos reales, en realidad el gasto está Claro, bajando, claro. si uno tiene en cuenta la inflación. Así que bueno, ahí hay que ver cómo cierran los números cuando llegue el momento, pero la caída de recaudación como consecuencia de esta cuarentena y la pérdida de ventas y demás va a ser muy grave. Y lo que más preocupa, leía el otro día, que el déficit fiscal de este año volvería a ser del 7% del PBI. O sea que todos los esfuerzos del gobierno de Macri, con un gobierno un poco más austero que los anteriores, no sirvió de nada si al final volvemos al punto de partida del gobierno de él. O sea, la Argentina va a estar muy desequilibrada, sin financiamiento, en default. O sea, la realidad es que no podemos, a ver, por otro lado decimos, no podemos seguir cayendo porque ya veníamos de crisis. Y ya estábamos en el pico, digamos, en el fondo, preparados para recuperarnos. Pero bueno, seguimos cayendo y la realidad es que eso genera dudas. Los economistas usamos letras en las crisis económicas, ¿no? Hay quien habla de una B corta, de Estados Unidos, Europa seguramente caen en la crisis, cuando el coronavirus queda atrás, la economía se recupera, y es una B corta porque en la realidad es que la estructura económica, las empresas son las mismas y siguen teniendo el potencial de producción que tenían antes. Otros hablan de W, que fue la crisis del 2008. Si vos, para salir de la crisis del 2008, usás políticas de estímulo fiscal y monetaria como Estados Unidos, vas a ver la crisis del 2008, la recuperación del 2008 al 2016, pero esa recuperación tiene muchos problemas, entonces vas a volver a caer en una crisis, que sería esta, y es una crisis en W. La otra es la crisis en L. Si, bueno, caíste en crisis y no te recuperaste, digamos, te quedás en ese fondo al que te caíste. Bueno, yo creo que Argentina hoy está en una I. Te caíste, te estás cayendo, pero no llegamos a ver todavía hasta dónde nos vamos a caer. La realidad es que Argentina está en una crisis profunda y seguimos agregando a todos los problemas devaluatorios de Macri. Se agregó el coronavirus, al coronavirus se agregó el default, y la Argentina está en picada, está en caída. De hecho, no solamente mirando acciones y bonos, estamos en caída en ventas, estamos en caída en cualquiera sea el indicador que se quiera observar, o sea, en materia de pobreza, desempleo. ¿Dónde está el fondo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir cayendo? Tampoco lo sabemos porque la cuarentena se está extendiendo. Y el foco hoy está en lo sanitario y la gente pensando que se puede llegar a morir no va a estar pensando en la economía. Pero cuando finalmente el coronavirus quede atrás en el mundo y Argentina pueda empezar a tratar de resurgir, vamos a ver que hay una economía devastada, vamos a ver negocios vacíos, y pensar que se van a resurgir es muy difícil porque no hay financiamiento y porque los problemas de la macroeconomía, los problemas institucionales y políticos están evitando también ese resurgimiento que todos queremos. Así que la realidad es que si me preguntás cómo se resuelve esto, sin duda que hay reformas liberales para practicar, pero no hay ninguna posibilidad de que Alberto Fernández la lleve adelante. Así que yo creo que esto termina muy mal, con Alberto Fernández seguramente terminando su gobierno en llamas, y el día que busque la reelección, habrá que ver si los argentinos le dan la oportunidad finalmente a una propuesta más pro mercado. Por ahora se ven dificultades. ¿Te parece que la gravedad de la crisis no puede llegar a hacernos cambiar un poco la cabeza? Digo, el 2001 nos hizo pensar, volvimos a cometer los mismos errores, pero ¿no puede ser este una nueva oportunidad para cambiar? Incluso la pregunta que proponen ahí, darle una oportunidad al liberalismo o al menos a algo distinto, a una oportunidad distinta. Es que se necesita un cambio cultural. Pero bueno, es difícil pensar que va a llegar, porque Argentina de estas crisis tuvimos miles y no aprendemos. Yo a veces lo digo medio en broma, a veces medio en serio. Italia dejó atrás a Mussolini, Alemania dejó atrás a Hitler, dejaron atrás a Stalin, dejaron atrás a grandes dictadores y personas
que generaron daño grave en muchos países. Argentina no logra salir y abandonar el peronismo. Creo que hemos aprendido mucho criticando la etapa militar, pero la etapa previa de Perón no la hemos superado. Y Argentina sigue enfrascada en esa mirada de la política que parece que sin el peronismo no se puede gobernar. Los gobiernos que lo han intentado, como Alfonsín, de la Rúa o Macri, lo han hecho muy mal, con muchas restricciones políticas. Siempre está esto de que no los dejan hacer. También es verdad que nunca han tenido, ninguno de los tres ha tenido la voluntad de cambio real. Y tampoco ha habido, podemos criticar a cualquier presidente que hayamos tenido. La realidad es que el problema es nuestro. El problema somos los argentinos, no solamente por lo que votamos, sino por lo que exigimos. O sea, hay una estatolatría donde el Dios Estado nos tiene que dar comida, nos tiene que dar trabajo, nos tiene que dar ropa, nos tiene que dar soluciones a todos los problemas de la vida. Y si nosotros le exigimos eso al gobierno, vamos a tener eso. Creo que como nación, la Argentina no logra salir de esa estatolatría, que es un problema cultural y que está en cada rincón de discusión de Argentina. O sea, cuando yo veo ahora a todo el mundo culpando a Macri porque tomó deuda. Ahora, los únicos que le dijimos a Macri, no te endeude, baja el gasto, somos los liberales. Liberal. O sea, que queríamos un shock, apenas asumía, tenía 100 días de gobierno para equilibrar las cuentas. Obviamente hubiera sido muy difícil en el corto plazo, pero después hubiera tenido 3 años de recuperación. Y hubiera ganado las elecciones con una continuidad de una economía de mercado. Ahora, enseguida se convenció del gradualismo, pensó que podía manejar la situación y el mercado poco a poco perdió la confianza, todas las metas se incumplieron y el fracaso fue rotundo. Pero la realidad es que también, desde el punto de vista político, pensar en un shock como el que proponíamos los liberales era muy difícil en un país que no quiere esas medidas tan profundas. Entonces, al final, el problema, más que cualquier presidente que le toque gobernar, el problema, yo creo que somos nosotros. Y acá yo lo sigo mucho a Alberto Venegas Lynch. Muchos me dicen, ¿por qué no te metes en política? A mí la realidad es que me apasionan los temas políticos. Y le digo, porque no hay nada que hacer en la política. El cambio está en el aula. Digamos, nosotros tenemos que enseñar equilibrio fiscal a los argentinos. Tenemos que enseñar el equilibrio monetario. Tenemos que enseñar que una economía abierta al mundo ayuda a estar más globalizados, con salarios que crecen. El mundo crece, Argentina no crece. Y Argentina no crece porque está aislada. Entonces yo creo que el punto acá es muy fácil en el pizarrón. Yo siempre se los digo a mis alumnos. Si yo les tengo que solucionar el problema de la Argentina, es en el pizarrón, miramos uno por uno todos los problemas y todo se resuelve. Ahora, cualquiera de las reformas que se tienen que generar para que sean aprobadas en el Congreso, para que puedan ser aprobadas por la cultura argentina, realmente es tan difícil que estamos trabados ahí. Y yo creo que ahí valoro cada conferencia de expert, digamos, era obvio que no iba a ser presidente, ¿no? Pero que se presente, que en la propuesta de políticas públicas uno vea a una persona que dice que el problema son los sindicatos, que el problema es el gobierno que no se baja los sueldos en una situación como esta, cuando ya es tan drástico que todos vemos que nuestros salarios bajan y el gobierno no. Bueno, pone el foco a veces en algunos temas que son relevantes y contribuyen a una cultura que siempre el cambio es marginal, pero vamos a ver si algún día realmente salimos de este problema. Pero la verdad es que es muy difícil porque hay problemas estructurales y culturales que son difíciles de cambiar. Por eso me cuesta ser optimista. Claro, te entiendo. ¿Pensás que una de las habilidades del político o del quien toma las decisiones puede llegar a ser tergiversar este diagnóstico que hace que seamos cíclicos y continuamente cayendo en el mismo problema? Porque cada vez que tenemos un problema que es solucionable con otras medidas, parece que el diagnóstico que se trata de transmitir es el inverso, siempre echándole la culpa quizás al que trabaja, al que produce, al mercado, y quizás hasta buscando hoy como un elemento de resolución de problemas, incrementar los impuestos. Bueno, eso es lo más absurdo. Yo recién veía al presidente de Chile, Piñera, decir que sabía que lo que hacía a Chile fuerte eran las empresas y que les iba a bajar los impuestos porque entendía que no iban a poder pagarlos en esta situación o que iban a tener dificultades. Y nosotros vemos que en Argentina los impuestos suben y suben y suben a empresas que no están facturando.
y hay una persecución a ver de dónde más podemos sacar recursos, y en ningún momento la discusión es bajar el gasto. Yo creo que ese es el camino a la miseria, el que eligió la Argentina hace mucho tiempo y que no lo abandona. Y ahí hay siempre recuerdo, ¿no? La obra de Mises, que él dice que el intervencionismo siempre requiere de más intervencionismo. Hasta que no nos demos un buen golpe, no vamos a salir. Ahora, algunos creen que sí, que si Argentina termina quebrada, con una hiperinflación fenomenal, Argentina, digo, el gobierno argentino termina quebrado, nos vamos a dar cuenta que el tamaño de gasto público que nos dejó Cristina Kirchner en 2015 no se puede financiar. O sea, más allá de las buenas intenciones que pueda tener, lo que decimos es, en 2003 Argentina gastaba 25% del PBI. En 2015 gastaba 48% del PBI. O sea, prácticamente duplicamos el gasto, el tamaño del Estado. Hay que volver al 2003. O sea, hay que volver al tamaño de gasto que Argentina tenía antes, que era sostenible y que nos podía permitir tener las cuentas más o menos equilibradas y hablar de estabilidad monetaria y hablar de otra Argentina con otra mochila de impuestos y demás. En lugar de ese camino, lo que nos ha quedado son un montón de derechos adquiridos que no se pueden pagar y la carga tributaria es cada vez más fuerte y el endeudamiento es cada vez más fuerte y la emisión monetaria es cada vez más fuerte y todo eso tiene consecuencias. Entonces yo insisto en esto, en el aula nosotros explicamos a los alumnos el efecto de los impuestos, el efecto de la deuda, el efecto de la inflación, como consecuencia lógica de lo que hacemos. Y creo que si los argentinos entienden eso, algún día entenderán el aporte que un economista puede hacer, entenderán que hay que cambiar. Pero lo veo realmente muy difícil porque nadie va a renunciar al ingreso que hoy tiene. Y la realidad es que hay que cambiar, hay que hacer una reforma integral del Estado que toque incluso educación, salud, seguridad, justicia. Ahora están atacando a los jueces, una cuestión institucional compleja, que un poder ataque a otro, ¿no? Pero no estamos hablando de que los jueces eran un sector privilegiado y el resto del gobierno no lo es. Tenemos un sector privilegiado, como bien dicen tantos liberales hoy en día, que se quedan con gran parte del trabajo del sector productivo y ahí está, creo yo, el punto que hay que cambiar. La reforma es sencilla de aplicar en términos conceptuales. Lo que hay que tener es vocación e interés por cambiarla. Y creo que hay un montón de fundaciones que han hecho un trabajo muy bueno en esto. La Fundación Libertad y Progreso, por ejemplo, tiene un plan presentado de cuál debería ser el tamaño del Estado, cuáles deberían ser los ministerios, cómo debería ser el organigrama de todas las secretarías y subsecretarías del Estado, para hacer algo que sea consistente y viable. Ahora es un informe que muere en un escritorio y que no lo lee absolutamente nadie. Incluso los liberales no lo leen, que también es muy grave, ¿no? Porque una cosa es decir, quiero bajar el gasto, pero cuando dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, ahí tenemos que estar nosotros para dar una respuesta, y la verdad es que no abunda. Pero está escrito, hay proyectos en todas las fundaciones y mucha gente tiene buenas propuestas para hacer. El punto es que no hay, creo yo, un respaldo cultural para que esas reformas se lleven adelante. La última pregunta que te hago, porque Instagram te corta a la hora exacta, te corta la transmisión. Dado que yo comparto que lo que se viene es sombrío, e incluso en los próximos años tampoco veo algo que sea muy positivo. ¿Cómo pensás que puede protegerse el argentino en general de la mejor manera posible? Estamos hablando de que, obviamente, a todos nos va a pegar, pero ¿cómo te protegerías vos? Hoy la verdad que no hay que comprar acciones, no hay que comprar bonos, porque Argentina tiene todavía camino para caer. Hay mucha gente que pregunta si tengo algo de plata, ¿me conviene comprar acciones? Porque la verdad que es un momento, están destruidas las acciones. Yo creo que no hay que comprar nada, hay que quedarse en dólares, hay que pagarlo lo que se lo pueda pagar. Si hoy es 84 pesos el blue, hay que comprar dólares blue y guardarlos y esperar. Es momento de ser cauteloso con los gastos. Esto respecto al ahorrista, ¿no? No tengan ahorros en pesos. Compren dólares, que va a subir, no hay duda que va a subir, y es una manera de preservarse. Y después es un momento tampoco para pensar en irte de viaje, de vacaciones a ningún lado, por una cuestión sanitaria y por una cuestión económica. Y si tenés una empresa, yo creo que en la medida de lo posible hay que ajustar el personal,
Eh, no sé si ayuda que las empresas estén tomando créditos en los bancos para pagar sueldos. Creo que les va a comprometer el pasivo y les va a comprometer el futuro. Más bien es momento de hacer un ajuste salarial o un ajuste o licencias, bueno, dentro de lo que la normativa te pueda dejar. La realidad es que si vos no tenés ingresos y te endeudás para mantener la estructura de la empresa a largo plazo, eso es un problema y no se ve ni siquiera en el corto, mediano, largo plazo, no se ve cuándo termina esto. Fíjate que es muy antisocial y inhumano para algunas personas que yo diga que una empresa debe despedir personal, pero esto es una lógica contable, o sea, Sí, económica o contable. y hay que entender también, porque a veces por ahí esto no se dice, que reducir un poco por ahí permite sobrevivir en el tiempo antes que perder la empresa entera y que se pierdan todas las fuentes de trabajo. Eso quizás es Bueno, algo y es que lo que te en decía economía antes, el estadounidense mercado no tiene. responde. Es lo que te decía antes, el mercado responde a cada problema. Si yo tengo una empresa que no tiene ventas, tengo que ajustar los gastos para más o menos poder estar equilibrado y sostenerme en el tiempo. Entonces, muchas empresas en economías flexibles, en Estados Unidos se ve muy claro, le dan licencia a algunos trabajadores por el tiempo que dure la cuarentena y cuando termine los vuelven a recuperar y siguen trabajando. O les bajan el sueldo a la mitad, trabajando la mitad de horas, y cuando termina la cuarentena los vuelven a tomar. Pero se ajustan de acuerdo a lo que pasa con los ingresos. En Argentina, si vos querés despedir a alguien, le tenés que dar una doble indemnización. Entonces no hay flexibilidad en el mercado laboral para que nos podamos adaptar a la nueva situación. Se trata de proteger al empleado y en realidad lo desprotegen porque hacen que la empresa quiebre y que los tenga que despedir a todos. Y después esa empresa que está quebrada, que se quedó sin ahorros, que aguantó todo lo que pudo, porque venimos golpeados de hace mucho tiempo, la realidad es que le va a costar mucho volver a resurgir. Entonces en esto creo que en algún momento hay que acordarse del empresario, hay que dejar de verlo como aquel que es el culpable de todos los males de la Argentina, y más bien entender que son los héroes que sostienen todavía un poco de lo que esta nación fue alguna vez. Yo creo que el empresario es el que está sosteniendo la situación y creo que hay que darle flexibilidad para que pueda soportar la crisis de ingresos, digamos, por falta de ventas, porque está cerrado, y saber también que la crisis va a ser larga y dura. Por eso, en la medida de lo posible, yo creo que las empresas van a tener que adaptarse a hacer estas medidas que son ingratas desde lo social, pero que de hecho ya están ocurriendo, ¿no? Muchísima gente está despidiendo. Y yo creo que ahí nos vamos a dar cuenta del costo de la cuarentena también. Insisto en esto de que el exclusivo foco en lo sanitario olvida la economía. Y Alberto Fernández recién ahora, ante el clamor de toda la profesión de economistas, diciéndole a la gente no se olviden de la economía porque estamos destruyéndola y esto nos va a generar una situación donde la cura es peor que la enfermedad. Yo creo que esa es la mayor preocupación que hoy tengo, que la cura que el gobierno nos está dando sea peor que la enfermedad, y quiero rescatar una vez más a todo el sector privado, individuos que están adaptándose a la situación y están cambiando su manera de trabajar con el teletrabajo o el sistema educativo que se está adaptando a las nuevas tecnologías o el sector sanitario donde las personas de salud trabajan muchas más horas de las que deben o el sector de seguridad que trabaja mucho más de lo que debe, no solamente por la iniciativa del gobierno, sino por una cuestión de vocación ante situaciones de crisis como esta. Claro. Bueno, Adrián, se me acabó el tiempo, me quedaría una hora más hablando con vos, la verdad que ha sido un placer, espero que la gente lo haya disfrutado también y sobre todo espero que en alguna otra oportunidad se repita. Te Bueno, te agradezco agradezco muchísimo mucho, por tu tiempo. lo mismo, te agradezco mucho la interacción y me quedé con ganas de leer todos los comentarios porque hablé mucho y bueno, ¿está grabado esto en algún lado? Lo voy a ver, yo lo grabo y lo vuelvo a publicar mañana durante el día, cosa que lo tenga disponible. Incluso queda en mi historia de Instagram si quieren seguirme y vamos a repetirlo si estás de acuerdo en alguna oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Adrián, por tu Hasta tiempo. luego. Un gusto. Hasta luego.